que me gustaría que lo hiciéramos para meditar en esta noche. ¿Por qué adorar al Creador? Yo quiero opiniones. ¿Por qué hay que adorar al Creador? ¿Por qué? ¿Qué usted entiende como adorar al Creador? ¿Por cómo adorar a nuestro Creador? ¿Cuál es el papel de la música en la iglesia? Poco adelante. La Biblia, los escritores nos dicen que adoramos a Dios porque Él es el Creador, Redentor y ¿qué? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es el motivo para yo adorar a Dios? Que Él es el Creador del mundo, que es mi Redentor, y que no solamente es mi Redentor, sino que también sustenta el mundo. No solamente me sustenta a mí como ser humano, sino que sustenta a todo. ¿Qué es Jesucristo? Dios manda lluvia sobre el justo y injusto. Entonces, uno de los motivos que me hace a mí adorar a Dios es que Él es mi Creador, mi Redentor y mi sustentador. Ahora, ¿usted cree que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo tienen estas tres cualidades? ¿Usted lo cree? ¿Por qué de los tres? Aunque de los tres el único que estuvo dispuesto a venir a morir en la cruz del Calvario fue Cristo. Claro, el Padre estuvo también dispuesto a venir a morir, el Espíritu Santo, pero Cristo, porque Cristo fue el creador. El Padre fue el arquitecto, Jesús fue el albañil y el Espíritu Santo fue el que le dio el toque bonito a la creación. Por lo tanto, cuando usted se come un pan, cuando usted se come un mango, cuando usted se come un aguacate, usted tiene que darle la gloria a ¿quién? A su creador. Cuando Dios le perdona sus pecados y va al cielo, usted tiene que adorar a ¿quién? Al Redentor. Entonces, cuando usted viene y se potra aquí en la iglesia, usted está adorando a Dios porque es creador, sustentador y también redentor. La historia del pueblo de Dios nos muestra que después de la salvación de Dios, después de la salvación, el redentor de situaciones difíciles a su pueblo, adorados, liberados. Recordemos que la liberación con Moisés y la liberación de Nehemías y Esdras. Miren qué importante, hermano. En la iglesia adventista por muchos años se ha estado debatiendo en qué consiste la salvación. Lamentablemente se ha manejado mucha información errónea con respecto a la salvación. Y le voy a explicar por qué. Muchos de nosotros creemos que la salvación es lo que yo hago. ¿Me están entendiendo? Tiene que ver con la adoración. Muchos entendemos que la salvación es lo que yo hago. Y la salvación no es lo que yo hago, sino lo que ya Cristo hizo por mí. ¿Qué hizo Cristo por mí? Morir en la cruz ¿de qué? Del Calvario. Y dame vida eterna. La vida eterna, Cristo me la ofrece y yo la acepto como un don gratuito. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? Que el don de la vida, el don de Dios que yo te doy, fíjese que siempre Dios es el que da la salvación. Ningún profeta de Dios ni discípulo de Cristo dijo, yo soy salvo en mí mismo o por lo que yo hago, sino por lo que Cristo hizo por mí. Porque si es por lo que nosotros hacemos, nadie irá al cielo, hermano. Porque todos somos como pecadores. Ahora, cuando yo voy a Cristo y miro la cruz del Calvario, Cristo perdona mis pecados. No solamente perdona mis pecados, sino que yo me aparto de mi pecado. Entonces ahora la vida de Cristo está en mí. Ahora el Padre no me ve a mí, sino que ve a Cristo a través de mí. Ahora usted entiende por qué Juan dice que abogado tenemos para que nos defienda.
ese abogado nos va a defender. Ahora bien, cuando yo soy salvo en Cristo, que ya Cristo me salvó y Cristo vive en mí, como dice Pablo en Gálatas 2:20, entonces yo guardo el sábado, no porque el sábado me salva, sino porque ya Cristo me salvó. ¿Ven la diferencia? Cuando la salvación se ve desde ese punto de vista, se ve lo que dice Juan, que los mandamientos no son gravosos, porque automáticamente ¿qué? Se guardan. Entonces Dios liberó al pueblo de Israel primero, lo liberó de Egipto y luego le dio los 10 mandamientos. Para guardar la ley primero tenemos que estar libres ¿de quién? Del pecado. Faraón representaba a Satanás y Egipto al mundo. Dios sacó a su pueblo de Egipto para que lo adoraran a él. Cuando lo liberó, que ya se sentía libre, adoraron a Dios y Dios le dio su ley. No fue al revés. Dios no dio la ley primero y luego lo libertó, sino que Dios lo libertó primero y luego le dio ¿qué? De la salvación de Dios. Yo, si no soy libre, ¿qué dice Salmo 17:17? La verdad os hará libre. Hay que ser libre primero para que luego a través del Espíritu Santo, una vida santificada, entonces yo pueda dar fruto de esa vida que Dios tiene en mí. Entonces lo primero que hay que hacer para adorar a Dios es que usted tiene que ser libre. Libre. ¿Y qué es ser libre? Libre del pecado, libre de la culpa, libre de la amargura, libre de la vida que el diablo a veces quiere poner en nosotros. Sentirnos libres en el Señor, pero la libertad que solamente Dios da. El libro de Apocalipsis revela que al final del conflicto el problema va a ser adoración. La bestia va a pedir que lo adoren a él. Lo mismo que Lucifer pidió en el cielo, lo va a hacer para el tiempo del fin. Adorar. Y es que cuando usted se mantiene fiel y leal a Dios, no por su propio mérito, porque dice Apocalipsis que los santos estarán vestidos de blanco, y esa vestidura me la pongo yo. Soy yo que me la pongo, esa vestidura. Lucas dice que al hijo pródigo, ¿quién le puso el vestido nuevo? El Padre. Entonces esa vestidura blanca es el Padre que me la pone a mí. No soy yo que me la pongo, esa vestidura blanca. Y al final del conflicto eso va a ser, porque miren qué canto cantan los salvados. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, que Dios Todopoderoso. La lucha de Satanás contra Dios es a quien tú adoras, a quien tú le estás rindiendo tu lealtad, a quien tú le estás rindiendo tu honor, a quien tú le estás dando tu seguimiento. Al fin y al cabo, hay dos grupos, el que adora a Dios y los que adoran a Satanás junto con sus métodos que tiene aquí. La oración debe ser con reverencia, respeto y alegría al Rey de quién. A veces pensamos que la reverencia, y a veces estos son temas un poco espinosos, porque tocan muchas partes sensibles de a veces de nosotros, pero la cosa hay que decirla como la palabra de Dios dice, sin fanatismo, equilibrio. Estamos aquí para aprender y seguir. Pero a la iglesia no solamente se viene a hablar, a la iglesia no se come chicle. Usted está delante del Rey de Reyes, aquí hay ángeles. En la iglesia no se viene a comer, porque Dios se mueve en este lugar. En el santuario había una comida que en cierto tiempo el sumo sacerdote se comía, y eso tenía su tiempo para comerse, no se comía dentro del santuario. Porque cuando vamos en un autobús dice un letrero, prohibido subir comida al vehículo. Si usted sube con un picapollo o con una berenjena, ¿qué dice el chofer? No, usted no puede subir, lo baja. Usted no sube ahí con comida a la guagua o al avión cuando usted va a viajar. Entonces eso tiene que ver mucho, esas pequeñas cosas tienen que ver mucho con
adoración. Nuestro Padre solamente quiere que nuestro corazón esté de respeto y alegría al Rey de Reyes. Yo sé que todos alguna vez pasamos por tribulaciones. Pero una cosa es usted pasar por tribulaciones y otra que usted pierda la alegría del Señor. ¿Cuál es la alegría del Señor? Usted tiene fe y esperanza de que su situación Dios la va a cambiar. De que usted no se va a quedar así. Que usted tiene la convicción, mire hermano, y todo el que fue al templo con respeto y reverencia salió bendecido. Ana fue al templo, Dios le dio, no solamente le dio un hijo, le dio muchos hijos. Ana y Simeón eran de los fieles devotos que siempre estaban en el templo. ¿Y qué vio Simeón en el templo? Una promesa que le había hecho a Dios, vio al Mesías y lo cargó. Y dijo, ahora mis ojos pueden morir porque mis ojos han visto la salvación de Israel. Ana, 58 años siendo viuda, casi toda su juventud dedicada en el templo, también vio al Mesías. Isaías en el capítulo 6 fue en el templo que vio la gran visión, la teofanía de ver a Dios. Muchas cosas, grandes hombres y mujeres vieron en el templo grandes cosas adorando a Dios. Se debe adorar en santidad, con corazón purificado. Vemos que en los días de Nehemías se purificaron los sacerdotes, levitas y el pueblo. Miren, por años la iglesia ha creído que la santidad es, la definición que nosotros tenemos para la santidad es apartado para un uso santo. La palabra no está mal dicha, pero la palabra tiene algo más profundo todavía. Porque Dios dice, sé santo como yo soy santo. Entonces sí, nosotros nunca vamos a llegar a la estatura de la santidad de Dios. Pero dice Hebreo que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿en qué consiste la santidad? En consagración. Pero nosotros estamos a veces equivocados que creemos que santidad es cuando obedecemos o cuando dejamos de pecar. Y no es así. Va más allá. Es una consagración total conectado a Dios. Y Dios es el que pone la santidad en mí. Le voy a poner un ejemplo. Tal como nosotros estamos, podemos entrar y ver al Padre en su gloria. ¿Verdad que no? No podemos entrar al lugar santísimo, al trono de Dios, donde está el Padre, y no lo podemos ver. ¿Verdad que no? Quedamos como fulminados. Entonces, ¿a través de quién es que nosotros podemos ver al Padre? ¿A través de quién? De Cristo. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por quién. Entonces, si yo no puedo ver al Padre tal como yo soy, y Cristo es mi pasaporte para yo llegar al Padre, entonces la santidad tiene que estar conectada ¿con quién? ¿Por qué es que usted tiene que estar frío? ¿Por qué es que usted tiene que estar descansado? Porque es el único que tiene acceso al Padre. Dice Juan que nadie ha visto al Padre, solamente el Hijo. Entonces, si Cristo es el trampolín, entonces la santidad tiene que ver que Cristo vive en mí. ¿A usted entiende por qué Pablo dice en Gálatas 2:20? Ahora no vivo yo. ¿Quién no vive? Yo. Sino ahora vive Cristo en mí. Cristo vive en mí. Si Cristo vive en nosotros, eso es santidad. Pero muchas veces nosotros creemos que santidad es solamente obediencia. Tiene que ver con la obediencia, pero no es solamente obediencia. ¿Está conectado a quién? A Cristo. ¿Quién es Jesucristo? El que permanece en mí lleva ¿qué? Mucho fruto. Pero sin mí, nada. Esa palabra nada en griego es nada. Imposible. Cantar y alabar al Señor vestido en su ornamento sagrado. En estos días también debemos ir al templo a orar con la mejor vestimenta que tenemos. Miren, para que no se me malinterprete, para mí la salvación no tiene que ver con vestimenta. No tiene que ver con vestimenta. Quien salva es Cristo. Pero al templo hay que venir con reverencia, bien vestido.
vestido. ¿Por qué? Porque no es verdad que usted va a ir a donde el presidente, usted va a ir todo tirado, con una ropa, cada ropa tiene su ocasión. Para venir a adorar a Dios hay que venir con una ropa como decente, porque Dios se merece respeto y también nuestros hermanos. Yo no puedo venir aquí como yo voy a jugar basquetbol, con un pantaloncito corto y una franelita a predicar o a sentarme ahí en la cosa, porque es una falta de respeto a la presencia de ¿quién? De Dios. Y hay muchas citas bíblicas, hermano, pero por falta de tiempo vamos a hacer las 9. Pues no me le voy a decir algunas. Los querubines que estaban en la presencia de Dios, cuando la chiquina se manifestaba con sus dos alas, tapaban su rostro y tapaban también su cuerpo. El sacerdote tenía una ropa que era vestido de aquí hasta la sandalia. Y Dios era tan celoso con eso que hasta los calcetines Dios eligió para algo. Búsquelo ahí en Levítico y también en eso. Cuando nos acercamos a Dios debemos hacerlo con sobrecogimiento y reverencia y también con regocijo. Por un poquito adelante. La melodía de alabanza es la atmósfera del cielo. Y cuando el cielo se pone en contacto con la tierra, se oye música y alabanza, alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Eso también lo dice Isaías 51:3 y la educación 161. Destinado a elevar los pensamientos hacia temas más nobles e inspirar y levantar el alma. Tiene la facultad de grabar en el corazón la verdad espiritual. Lo que se necesita no es cantar fuerte. Esos cantantes que suben mucho, le encanta la filigresa, sino una entonación clara y una pronunciación correcta. El buen canto es como la música de los pájaros, suaves y melodiosos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La música no es un secreto para nadie, que también el enemigo se ha metido en la música. La música secular, los instrumentos, pero Dios dice que la música melodiosa de un corazón agradecido es aceptada por el cielo. Deseo de dar y alegría, desea dar como los ángeles y los pájaros. ¿Cuál es tu decisión en esta noche? ¿Tú quieres dar como adoran los ángeles? ¿Ustedes saben por qué Dios, hay un mandamiento que dice no tomar el nombre de Dios en vano? ¿Lo han leído? De todos los mandamientos, uno de los mandamientos que menos se le da importancia. Hablamos del sábado, hablamos de adulterio, hablamos de hurtar, hablamos de falso testimonio, pero no hacemos mucho énfasis en lo que es tomar el nombre de Dios en vano. ¿Ustedes saben por qué no se puede tomar el nombre de Dios en vano? Porque Dios primeramente dice en un mandamiento, no tomará por inocente al que tome el nombre de Dios en vano. ¿Qué es tomar el nombre de Dios en vano? Es mencionar a Dios para todas las cosas que usted cree que son importantes, pero que Dios no tiene que ver nada con eso. Pero muchachos, Dios mío, no está clamando a Dios para darle. Usted está en una situación que está llamando la atención al muchacho y está mencionando el nombre de Dios. Pero más que eso, cuando los ángeles escuchan el nombre de Dios, ¿qué hacen los ángeles? Se postran. Todos se postran. O eso se ve en Apocalipsis 4 y 5, cuando Cristo hace su entrada triunfal, que está conectado con Hechos capítulo 2, cuando Cristo resucita, pasa los 40 días y luego pasa 10 días, porque Cristo no solamente pasó 40 días aquí, Jesús pasó 50 días. Que pasó 40 días con sus discípulos y 10 lo pasó con el Padre. Que Cristo sube al cielo, en Hechos capítulo 1, en Apocalipsis 4 y 5 dice que hay una escena ahí de adoración. Y se postran todos los ángeles y los 24 ancianos que representan los mundos no caídos y los 7 espíritus
Santo. Y te dicen, ¿por qué los 7 espíritus representan el Espíritu Santo? Porque dice que cuando determina la oración, los 7 espíritus son enviados a la tierra. Entonces, ahí en Hechos capítulo 2 se derrama el Espíritu Santo. Es una combinación. Cuando Cristo llega a esa escena de Apocalipsis 4, dice así el Señor, el deseo de toda la gente, que los ángeles quieren adorar a Dios. Pero Jesús dice, un momento, esperen que el Padre acepte mi sacrificio por la raza humana. Y cuando el Padre ve el sacrificio de Cristo que fue perfecto, entonces dice, sí, adórenle. Y ahí se cumple lo que dice el Salmo 24. Entonces los ángeles adoran a Jesús. Entonces los 7 espíritus son enviados a la tierra que representan el Espíritu Santo. Ahora ustedes entienden, hermanos, por qué ahora la verdad presente de los discípulos es que Jesucristo perdona pecado, porque ellos tienen la convicción de que el sacrificio de Cristo fue aceptado en el cielo y que ahora ellos pueden predicar a través del Espíritu Santo que Cristo es el Salvador de la humanidad. Por eso Pedro dijo, y en otro nombre no hay salvación, solamente ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Tú quieres ser un adorador fiel de verdad? Que te motive a adorar a Dios con reverencia, con amor, pero sobre todo con lealtad y fidelidad a Dios. Yo quiero hacer una oración en esta noche por ti. Ponte sobre tus pies y voy a hacer esta oración por ti y por mí también. Oremos. Padre querido, gracias porque en esta noche tu palabra ha hablado a nuestros corazones. No queremos adorarte con un espíritu de angustia, sino adorarte como el Dios que merece la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Porque tú eres nuestro creador. Dice el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Pero también te adoramos, Señor, porque tú eres nuestro Redentor, porque siendo Dios viniste a este mundo a salvar y a rescatar lo que se había perdido, que somos nosotros. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Gracias porque la vida eterna que perdió Adán en el huerto del Edén, tú nos la devolviste en la cruz del Calvario, con tu resurrección y con tu pronta segunda venida, muy pronto a buscarnos para llevarnos al reino de los cielos. Permite que nuestros corazones te adoren con lealtad y fidelidad. Que nada en esta tierra impida adorarte en espíritu y en verdad. Bendice esta iglesia junto con su pastor y su dirigente, junto también con la feligresía que está aquí presente. Esta iglesia tú la puedes bendecir grandemente. Que en este sector sea una luz para los perdidos y que tú añadas a tu iglesia cada día lo que han de ser salvos. Hagamos a partir de nuestros hogares, llévanos con bien, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.